Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre y te exaltamos y declaramos, Señor, que tu bendición cae sobre de nosotros y que en este momento, Señor, pues sabremos de recibir, Señor, tu palabra, tu consejo y pues tan solo te pedimos sabiduría, dirección para poder trazar la palabra de manera correcta y adecuada y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y en tus manos, Señor, pues ponemos las comunicaciones, el tema y que todo salga bien, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues un gusto y grandes bendiciones, mis hermanos, ya los que están aquí integrados. Damos gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí. Y bueno, déjenme ver aquí. Aquí estoy yo. Bueno, el tema que yo quiero hoy compartir con ustedes tiene por título El entierro. Y usted ha de saber, eh, pues, el enemigo se mueve y se expresa mucho a través de la simbología. Y de alguna manera, pues va dejando, pues, ciertos, ¿cómo decir? Hay ciertos mensajes o cuestiones que están en la Biblia que solamente a través del entendimiento de algunos símbolos, pues se puede entender el trasfondo o la intención que está detrás de tal o cual asunto. Y lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, pues es acerca de un entierro que pretende el enemigo, un entierro o un sepelio. Y el que está dentro de ese sepelio o ese entierro, pues es la humanidad misma. Al final la palabra dice que el enemigo o Satanás viene para robar, para matar y para destruir. Entonces, pues es obvio que su intención es matarnos, matarnos, enterrarnos y tenernos, pues, bien muertos. Y vamos a ver hoy, desde este punto de vista, vamos a tratar de ver sus intenciones que tiene con respecto de esto. Y tiene que ver, pues, con lo que habíamos comentado el miércoles anterior, cuando hablábamos de el pasaje que se menciona en el libro de Zacarías, cuando dice que sale un efa volando. Usted recuerda. Hablamos de que el efa, pues, es un recipiente, un tipo canasta, que servía para medir granos, eh, cualquier tipo de grano, frijol, centeno, trigo, cebada, etcétera. Y que ahí en Zacarías 5 se menciona que sale este efa volando y que al interior hay una mujer sentada que en un momento dado eh, pretende salir esta mujer, pero se lo impiden porque dice ahí que
hay una tapa de plomo, una tapa redonda de plomo, que en realidad es un talento. Un talento es una unidad de peso para que representa 33 kilos, pero que también el talento representa una unidad monetaria. Bueno, todo eso lo vimos con detalle la vez pasada. El talento, pues, es una unidad de pesos y medidas, igual que el plomo se utilizaba en las balanzas. El EFA, pues, es una unidad en el comercio, en el intercambio de granos. Entonces, al final, pues todo eso representa un sistema de comercio, un sistema de economía mundial. El plomo también representa la guerra. Eh, es interesante que la palabra plomo viene de una raíz que significa pulverizar, cosa que pues que es lo que hacen pues actualmente pues los misiles balísticos, ajá, dejan destrucción, dejan pulverizado todo. Entonces estamos hablando de guerra, estamos hablando de un sistema de comercio, estamos hablando de pesas y medidas. También el plomo pues representaba eh, las bulas papales y tiene que ver con el aspecto de la religión. Bueno, pero lo que habíamos visto la vez pasada, que este Efa lo trasladan a la tierra de Sinar. Y de lo que habíamos compartido con todos ustedes, cuando hablamos de que lo trasladan a la tierra de Sinar, Sinar es otro nombre con el cual se le conoce a Babilonia. Entonces, pues eso qué implica, que se va a levantar el último nuevo orden mundial representado en un sistema religioso, político, comercial, que es Babilonia. Ajá. Que es el último nuevo orden mundial. Y que para eso, pues requiere el apoyo de dos mujeres con alas de cigüeña. Y que estas mujeres con alas de cigüeña, habíamos comentado con ustedes, que representan dos grandes religiones. La religión judía, por vía de los Hasidim, y la religión católica, por vía del papado, de los hombres pío. Y es interesante porque habíamos dicho que la palabra cigüeña al final viene de la palabra Hasid, que es el singular, y el plural es Hasidim, que significa misericordia, piadoso, pío, santo. Entonces los Hasidim, pues son los piadosos, los misericordiosos, los hombres pío. Y hablando de los hombres pío del área de la religión universal o catolicismo, pues estamos hablando del papado. Pío I, Pío II, Pío XIII, Pío XIV, etcétera, etcétera. Y que al final, pues estamos hablando que son, pues, los hombres cigüeña. Ujú. Todo eso lo vimos con detalle el miércoles anterior. Hablamos de la diosa Pietas, que es la que representa las virtudes o la piedad y que siempre aparece con una cigüeña en el ámbito romano y ya de ahí pues deriva el sistema religioso católico, etcétera, etcétera. Hablamos de una curiosidad muy especial de que los sombreros de los Hasidim, pues es curioso porque pues son a semejanza de los nidos de cigüeña. Ujú. Y también decíamos que es interesante que muchas de las cigüeñas, pues, eh, quieren o ponen sus nidos en torres o iglesias católicas. Entonces, al final, pues hay una unión o una colaboración entre estas dos religiones representadas en las mujeres con alas de cigüeña, que van a dar el empujón para abrir el nuevo orden mundial.
Bueno, ahí está el video, usted lo puede ver con detalle, y que al final es interesante porque el 16 de febrero del mes pasado, no, de hace 2 meses, pues ya estamos en mayo, eh, es interesante porque pues se levantó un complejo religioso donde se involucran las tres más grandes religiones de este planeta, que tienen un origen común, que se le conoce como la Casa Abrahámica, donde se levanta pues una sinagoga, una mezquita y un templo católico. Ajá. Las cuales pues este complejo religioso ya se inauguró, ya está en funciones, y entonces pues son los primeros cimientos de la nueva religión mundial, en la cual van a tratar de cohabitar, de conciliar posturas, doctrinas, porque al final pues esta es la parte religiosa, la religión mundial ecuménica, pues que da paso al anticristo. Y obviamente pues aquí estuvieron involucrados los hombres pío, los hombres piadosos, los hombres cigüeña. Pero al final hay más. ¿Qué es lo que verdaderamente pretenden con todo esto? Y bueno, la misma Biblia nos ayuda a poder discernir o entender qué más hay detrás de todo esto. Si yo me voy al Salmo 104, versículo 16 y 17, dice así: los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que él plantó, donde hacen su nido las aves y la cigüeña, cuya morada está en los cipreses o en las hayas, dependiendo la versión que usted lea. Pero es interesante porque aquí se nos dice, hablando de la cigüeña, dice ahí, donde hacen su nido las aves, y especifica, y las cigüeñas cuya morada está en los cipreses o en las hayas, dependiendo pues la versión que usted lea. Muchas versiones ponen cipreses, otras versiones ponen hayas, y de acuerdo a la traducción o el simbolismo de la palabra, pues también implica zarzas. De hecho, la palabra que ahí se puede, en la cual algunas versiones lo traducen, ya sea ciprés, ya sea haya o hasta zarza. Bueno, yo lo que le puse ahí en imagen para que usted se pueda dar una idea, del lado derecho están los cipreses, que son esos árboles verticales, cónicos que apuntan hacia arriba. Eso es un ciprés. Y del lado izquierdo, pues está una haya. Y bueno, ahí pues hay una duda en cuanto, pues si son cipreses o son hayas. Aunque la mayoría de las traducciones bíblicas ponen ciprés. La gran mayoría de las traducciones hablan del ciprés, que es ese que usted ve ahí vertical. Bueno, pero ¿por qué me involucro en esto? Porque aquí se nos dice claramente que las cigüeñas hacen su morada, su habitación en estos cipreses o estas hayas. Ahí hacen su habitación. Ahora, lo que sí es cierto, de acuerdo a la definición, dice aquí, ciprés de aquí, lanza o instrumento musical. De acuerdo a la definición etimológica, Berosh es lanza o instrumento musical. Y bueno,
Y eso me da pie a pensar que el árbol que en realidad se maneja, pues es el ciprés. ¿Por qué? Porque el ciprés, pues ahí usted lo ve claramente, pues tiene una punta de lanza, una punta de lanza, una punta de flecha. Entonces, pues de acuerdo a la definición etimológica, pues es una punta, una lanza. Y normalmente esa madera se utiliza como instrumento musical. Ujú. Ahora, esa palabra, ¿dónde aparece? En segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Dice aquí, David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de ciprés, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Y entonces, pues está claro que la madera del ciprés, pues la utilizaban para hacer instrumentos musicales. Entonces, pues es una madera fina, es una madera que se presta para los instrumentos musicales, para la resonancia que se necesita. Y entonces, pues ahí está claro que es ahí donde lo que representa esta madera. Ahora, recuerde que ahí es donde hacen sus habitaciones las cigüeñas. Ajá. Entonces, quiere decir que parte fundamental de los grupos religiosos, dígase las cigüeñas, Hasidín, religión judía, eh, religión católica cristiana, pues una parte fundamental es la utilización de la música, de los instrumentos musicales. Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Si yo leo segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 1, dice así, y Salomón decidió edificar una casa al nombre del Señor y un palacio real para sí. Entonces, Salomón envió un mensaje a Hiram, rey de Tiro, diciendo, haz conmigo como hiciste con mi padre David, enviándole cedros para edificarle una casa donde habitar. Y la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es grande más que todos los dioses. Primer libro de los Reyes 9:11 dice, Hirán, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón maderas de cedro y de ciprés y oro, conforme a todo su deseo que el rey Salomón dio a Hirán, conforme a todo su deseo que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en la tierra de Galilea. Bueno, en agradecimiento por todos los materiales que proporcionó el rey de Irán, rey de Tiro, porque no nada más envió maderas preciosas, no nada más, también envió piedra, cantera, o sea, un montón de elementos, de materiales para la construcción del templo. Bueno, pero entre esas están los cipreses, que como habíamos dicho, los cipreses es donde hacen su nido, su habitación las cigüeñas. ¿Y para qué lo utilizó este Salomón? Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 5 dice, recubrió el salón principal de madera de ciprés, la revistió de oro fino y la adornó con palmas y cadenillas. Y entonces cuando habla de el salón principal, según lo que dice aquí la Biblia, fue recubierto de madera de ciprés. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 15 dice, luego construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Desde el suelo de la casa hasta el techo, recubrió las paredes interiores de madera. Recubrió también el piso de la casa con tablas de ciprés. Entonces, pues parte de lo que usó este Salomón para la construcción del templo y para la construcción de su propia casa o de su propio palacio, tanto para maderas, digo, para muros, para pisos, fue
la madera de ciprés. Ciprés, árbol que es donde hace su habitación las cigüeñas. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues al final Salomón en su palacio, que usó mucho la madera de ciprés, pues se volvió su habitación. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues bueno, pues también Salomón se volvió un hombre cigüeña, porque las cigüeñas hacen su nido en los cipreses. Y tanto la casa o el templo que hizo Salomón para Dios y este palacio que hizo para vivir él, pues venía con madera de ciprés. Aparte de otras maderas preciosas, habla del cedro, habla de otro tipo de maderas preciosas. Entonces, pues aquí vamos viendo un poco más de información con respecto del ciprés. Se utiliza en instrumentos musicales y se utiliza para el revestimiento de ya sea de muros, de pisos o también para muebles. Ok. Pero bueno, aquí es interesante porque quien dio toda esta madera fue Hiram, rey de Tiro, que por cierto, si usted consulta fuentes masónicas, hoy en día, ellos dicen que cuando usted lee algunas fuentes masónicas, los masones dicen que en realidad el que dio origen a la masonería fue precisamente este Hiram, rey de Tiro. Eso es lo que ellos dicen. Que este Hiram, rey de Tiro, fue parte de los que dan origen a la masonería. Porque había también otro Hiram que era una especie de artesano. Entonces, pues de ahí ellos dicen que este artesano Hiram y del rey de Tiro, pues de ahí se hicieron los fundamentos de la masonería. Esta es información de ellos. Esto no lo dice la Biblia. Pero bueno, lo que sí dice la Biblia, que quien dio la madera y materiales para el templo de Dios fue Hiram, el rey de Tiro. Bueno, ¿y por qué es interesante? Porque usted recuerde lo que dice Ezequiel capítulo 28, a partir del versículo 11. Dice aquí, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el robí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti el día que fuiste creado, fueron preparados. Y entonces es interesante porque el rey de Tiro, al final, viene a ser una representación del querubín protector. ¿Ah? Dios toma como ejemplo al rey de Tiro para describirnos al querubín protector, dígase lucero. Dice aquí Ezequiel 28:14, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti y te has convertido en terrores y ya no serás más. Bueno, y hablar de todas las características de lo que implica el querubín protector, que se volvió el rey de Tiro una representación de este querubín que se corrompió, que quiso ocupar el lugar de Dios. Pero lo que es cierto, que una de las actividades a las que se dedicó el querubín protector de alas desplegadas fue al comercio. Ahí lo dice claramente Ezequiel 28:16. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia. Entonces, ¿qué fue lo que propició la corrupción de este querubín? El comercio. Y la pregunta es, bueno, ¿y este querubín qué comerciaba? Ahora sé, ¿cuál era la mercancía, lo que él comerciaba? Uh-huh. Dice Ezequiel 28:18, por la multitud de tus iniquidades y por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y entonces es interesante porque yo le decía a usted que pues al final Babilonia pues es un sistema religioso, es un sistema de comercio, es un sistema económico a nivel mundial. Y entonces el efa, donde hay una mujer sentada con una tapa de plomo o un talento de plomo, pues representa un sistema de comercio religioso mundial que se va a levantar al final de los tiempos, en el cual pues ya estamos entrando en él. Pero el asunto que está detrás de, pues es este querubín protector o este rey de Tiro. Y bueno, ¿y por qué es interesante? Porque este fue el que le dio la madera, hablando del ciprés, a Salomón para que lo utilizara para su palacio y para la casa o el templo de Dios. Uh-huh. Y es interesante porque este ciprés es donde dice la escritura que ahí habitan las cigüeñas. Uh-huh. Las cigüeñas hacen su morada en los cipreses, o los hombres cigüeña, o los reyes, o los hombres pío, o los papas, etcétera, etcétera. Y que también utilizan la música para poder tener un control y manipulación de las personas. Ahí está claro. Y Ezequiel 28 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Entonces, el rey de Tiro, el hombre terrenal, se volvió un ejemplo en pequeño del querubín protector de alas desplegadas. Bueno, y hablando de Babilonia, Zacarías capítulo 5, versículo 7, dice, y he aquí, una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Y me respondió, a la tierra de Sinar es donde estas dos mujeres con alas de cigüeña van a trasladar el efa. Y dice, y me respondió, a la tierra de Sinar para edificarle un templo y cuando esté preparado será asentado allí sobre su base. Entonces, a la mujer sentada dentro del efa, dentro del recipiente, la van a trasladar a Sinar, Babilonia. ¿Y por qué es interesante? Porque Apocalipsis 17:3 dice que hay una mujer sentada. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y entonces, pues aquí está claro que la mujer sentada que se representa en el libro de Apocalipsis, pues es la gran ramera, la Babilonia, la madre de todas las rameras. Uh-huh. Y dice Apocalipsis 17:15, y las aguas que vistes donde se sientan las rameras son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces quiere decir que va a haber un control completo, total y absoluto en este planeta, pues de las naciones que están en este planeta. Y entonces, pues ya está claro que ya se está levantando
ese nuevo orden mundial, esa nueva Babilonia, y que es a través del sistema de comercio, que es a través del sistema religioso y que es a través de todo esto que hemos estado hablando. Aquí habría que ver con más detalle, pero hablando ya específicamente del ciprés, porque fíjese que me encontré con algo bien curioso, que se da a través de las distintas culturas, hablando del uso de la madera del ciprés. Ya vimos que en la Biblia lo usó Salomón para revestir los muros, los pisos, para los muebles del templo y de su palacio. Pero hay otro uso bien especial del ciprés, que es donde habitan las cigüeñas. Dice aquí, el ciprés se ha utilizado como símbolo funerario en diferentes culturas y épocas de la historia, y existen diversas explicaciones sobre el origen de esta práctica. Y entonces es interesante porque el ciprés se ha utilizado mucho dentro del contexto o de los rituales funerarios. ¿Y por qué? Dice aquí, por su forma y la altura del árbol, el ciprés es un árbol de forma alargada y estrecha, que puede crecer a gran altura, lo que le da una apariencia esbelta y elegante. Se cree que esta forma se asemeja a la figura de una persona en posición vertical y puede representar la ascensión del alma del fallecido al cielo o también como una flama. Y nomás para que tenga idea, le voy a volver a poner el ciprés. Aquí está. Ahí lo ve. Y entonces, pues de alguna manera en el mundo antiguo le daban una connotación o un contexto funerario. ¿Por qué más? Dice, por la permanencia del follaje. El ciprés es un árbol perenne. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todo el año tiene follaje. Y por eso simboliza pues también la vida eterna y la permanencia del alma después de la muerte. También es un árbol muy resistente y de gran edad. Dice ahí, resistencia y longevidad. El ciprés es un árbol resistente que puede vivir muchos años, lo que puede asociarse con la idea de resistencia ante la muerte y la esperanza de una vida después de ella. Pero bueno, ya siendo más específicos todavía, dice, en algunas religiones, el ciprés se menciona en textos sagrados, como la Biblia y el Corán, y se le asocia con la muerte, la vida y la vida después de ella, y la bendición divina. Por ejemplo, dice ahí, en la antigua Grecia el ciprés estaba relacionado con el dios del inframundo Hades y se utilizaba en ceremonias funerarias para simbolizar la inmortalidad y la vida después de la muerte. Los griegos también plantaban cipreses en los cementerios y en las tumbas para honrar a sus seres queridos fallecidos. Y en la cultura romana el ciprés simbolizaba la tristeza y el dolor. Entonces, fíjese qué interesante, porque el ciprés al final se volvió un símbolo de muerte y se utilizaba mucho en los funerales. De hecho, se dice que muchos de que en el mismo inframundo, en el Hades, ahí crecían los cipreses. Ahora, ¿por qué es interesante? Y es más, dice aquí que muchos de en las tumbas o en los cementerios, pues ahí se sembraban los cipreses. Ahora, y usted dirá, bueno, es que eso a lo mejor pues es antiguo. Pues no, porque es interesante que en los cementerios de hoy en día hay muchos cipreses. Es un árbol muy característico en los cementerios de hoy en día, hay los famosos cipreses. Y también lo utilizan mucho, ¿por qué? Porque sus raíces son verticales, o sea, son raíces que no se extienden hacia los lados. Entonces, se van enterrando de manera vertical en el terreno y entonces eso no provoca levantamientos de las tumbas. Ya ve que hay ciertos tipos de árboles
en que sus raíces pues se extienden hacia los lados y luego provoca levantamientos, en este caso de bardas, de muros, de banquetas, etcétera, etcétera. Pero en el caso del ciprés no, sino que sus raíces se entierran de manera vertical y entonces pues no hay problemas de levantamientos de las tumbas o de las losas o de los pisos. Y entonces es muy usado el ciprés en primera por ser un símbolo funerario que según la antigüedad representa una especie de alma muerta que ya va rumbo al cielo, apuntando hacia el cielo, porque esa es la intención. Y entonces aquí usted ve estos cipreses en cementerios. Mire, por ejemplo, aquí está otro. Y aparece mucho en los cementerios. Y entonces, lo que hacían en la antigüedad, en los cementerios romanos o en los cementerios griegos, pues hoy en día esa costumbre se preserva y entonces en muchos cementerios de hoy en día, sobre todo cementerios vamos a decir, de alto nivel económico o de un cierto nivel económico, pues ahí se siembran los famosos cipreses. Aquí está. Entonces fíjese qué interesante, porque aquí están estos cipreses que se dan mucho en los cementerios. Y usted puede encontrar ahí pues muchas imágenes en internet, pues cómo hay muchos cipreses en los cementerios. Y recuerde que en los cipreses es donde hacen su nido las cigüeñas. Bueno, ¿y esto por qué es interesante? Porque si al final las dos mujeres con alas de cigüeña que representan las dos grandes religiones, la judía y la católica, y que van a ser lo que van a propiciar al final que el nuevo orden mundial se traslade y se levante la nueva Babilonia o la última Babilonia, que vuelva a resurgir la Babilonia, que es un sistema económico, financiero, religioso a nivel mundial y que por vía del comercio, que por vía de la guerra, representado en el plomo, pues ya se están dando todos los ingredientes para que se forme ese nuevo orden mundial. Pero al final, ¿qué es lo que quieren provocar? Pues al final lo que quieren provocar es la muerte de la humanidad. Si en los cementerios aparecen los cipreses como parte característica de la escenografía de estos cementerios o panteones, pues obviamente que ya vamos a decir que el colmo ya no es que en los cementerios aparezcan los cipreses, sino el ataúd de ciprés. Dice aquí, los ataúdes de ciprés han sido utilizados durante siglos en todo el mundo, especialmente en Europa y América del Norte, para entierros y funerales. La madera de ciprés se utiliza por su durabilidad, belleza y aroma agradable. Además, su color oscuro y textura rica le dan un aspecto elegante y refinado. En algunas culturas se cree que el ciprés tiene propiedades curativas y que puede proteger al difunto de enfermedades y plagas en la tumba. También se cree que su aroma puede ayudar a liberar el alma del difunto del cuerpo y guiarla hacia el más allá. En otras palabras, pues ya quieren elevar a la humanidad, conducirla y llevarla al más allá. Y para eso se están relevantando las dos religiones de nivel mundial representadas por cigüeñas, la religión judía y la religión católica. Y al final lo que quieren es el entierro de la humanidad. Ya quieren que ya la humanidad eleve el vuelo. Fíjate, dice aquí, los ataúdes de ciprés son más comunes en entierros y funerales de alta gama. Pues sí, porque obviamente pues no son nada baratos. Y como son muy duraderos, una madera muy resistente a la humedad,
pues obviamente que los ataúdes de ciprés pues son cotizados en las clases altas. Los ataúdes de ciprés son más comunes en entierros y funerales de alta gama, ya que la madera de ciprés es más costosa que otras maderas y a menudo se utilizan en funerales militares y gubernamentales, así como en funerales de celebridades y personalidades notables. En resumen, los ataúdes de ciprés son valorados por su belleza, durabilidad y aroma agradable, y se han utilizado durante siglos en todo el mundo para entierros y funerales, especialmente en el contexto de alta gama. En otras palabras, le quieren hacer un buen funeral a la humanidad. Eso es lo que se pretende, ya. Y para eso, pues necesitan a las dos mujeres con alas de cigüeña. Y las cigüeñas hacen su habitación en los cipreses. Entonces, ve toda esa perversión que hay detrás de todo esto. Entonces, al final, pues está claro, dice la Escritura que Satanás vino para robar, matar y destruir. Y como parte del paquete dice, pues te vamos a hacer un buen funeral a ti, humanidad. Pero por eso no contaban con que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo representa la vida. Jesucristo representa la bendición. Jesucristo presenta la resurrección. Jesucristo representa la vida eterna. Yo te he amado con amor eterno. Jesucristo representa la grande bendición porque Él nos pasó de muerte a vida. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, si el anticristo, el diablo, Satanás, las cigüeñas, las religiones mundiales pretenden enterrar a la humanidad, los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y estamos bajo su cobertura y bajo su dirección y estamos bajo su apoyo y bajo su respaldo, pasamos de muerte a vida. Por eso es bien importante en esos tiempos, en medio de todos estos planes malévolos, perversos, corruptos, a través de las religiones, a través del comercio, a través de todo lo que se está moviendo en este planeta, es bien importante predicar, hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está la verdad y la vida. En Él pasamos de muerte a vida, en Él hay perdón de pecados y en Él hay vida eterna. Entonces, tienes que llevar este mensaje, tienes que llevar esta bendición, tienes que llevar esto. Tenemos que hacer que este mensaje crezca, que este mensaje se desarrolle y que lo prediques y que lo hables y que lo digas. En Cristo está la vida. Cristo es lo contrario a la muerte. Si el enemigo quiere enterrar a la humanidad, pues lo que Cristo quiere es que la humanidad tenga vida y tenga vida eterna. Entonces, esto es lo bonito, esto es lo precioso para nosotros, porque nosotros ya no somos para muerte, somos para vida y estamos en Cristo Jesús, la resurrección y la vida. Y Él es el que camina con nosotros, Él es el que nos acompaña, Él es el que nos ayuda, nos bendice y nos auxilia. Entonces, mi hermano, pues, independientemente de que, pues, ciertamente el enemigo quiere matarnos y destruirnos y tenernos preparado un ataúd muy bonito. Por eso hay tantas cosas que están haciendo, por ejemplo, las élites de poder. Por ejemplo, hay planes para erradicar a la humanidad. Ellos dicen que ya somos muchos en este planeta, que la humanidad ya no va a dar para más, que ya no va a haber alimento para más. Entonces ya hay planes para erradicar a millones de personas en este planeta. Cada vez las situaciones de querer matar a las personas a través del aborto, a través de la guerra, a través de las religiones. O sea, al final el enemigo quiere matar a mucha gente y a mucho pueblo.
pero nosotros en Cristo tenemos vida y vida eterna. Pero qué interesante que estas cigüeñas viven en los cipreses. Al final, estas religiones son religiones de muerte. La religión no te salva. El judaísmo no te salva, el catolicismo no te salva, ninguna religión en este planeta te salva. El único que te salva se llama Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Por muy afamada, por muy prestigiada, por muy famosa que sea la religión, la que tú quieras, ninguna religión te salva. Todas y cada una de las religiones de este planeta te llevan a la muerte. Porque pertenezcas a tal o cual religión, no te salva. No hay religión que te salve en este planeta. No hay religión que te pase de muerte a vida eterna. Ninguna religión te salva, ni la religión cristiana te salva. El único que te salva se llama Jesucristo. Por eso nosotros no predicamos una religión. Nosotros lo que predicamos es una relación con Dios, una relación con Cristo. Entonces, las religiones al final te van a llevar a la muerte. Las religiones te van a llevar a un ataúd de ciprés, de cedro o de lo que sea, pero hacia allá nos llevan las religiones. Toda la religión que te ofrezca que en esa tienes salvación y que tienes vida eterna no es cierto. Lo único que te salva se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más, ni ninguna religión de este planeta salva a nadie. El único que te salva se llama Jesucristo. Y es un mensaje tan sencillo, tan básico, tan del principio de nosotros, que se tiene que decir, se tiene que predicar, se tiene que proclamar, se tiene que llevar a todos lados. Solo en el que hay salvación es Jesucristo, solo Jesús, nada más, no hay nada más. Nuestro Señor, nuestro Padre del cielo, dio a Jesucristo a morir por nosotros para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Y entonces, todas las religiones, la que tú me digas, la que tú me menciones, todas te llevan a la muerte, a la eterna separación con Dios. El único que te acerca a Dios, el único que te lleva a Dios se llama Jesucristo. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues yo quise terminar ya nada más el tema de las cigüeñas, porque al final esas cigüeñas representan las religiones que te llevan a la muerte. Las religiones que te llevan a la muerte. Las religiones que te llevan a la tumba. Las religiones que te llevan a la eterna separación de Dios. Y el único que te lleva a la vida eterna se llama Jesucristo. No hay más. Algo básico para todos y cada uno de nosotros. A Él es toda gloria y toda honra. Yo quiero terminar con una oración. De hecho, este tema es cortito, pero yo creo que es bien importante nosotros recordar estas cuestiones básicas. Hay veces que nos metemos tal vez en un estudio muy profundo de la palabra, pero hay cosas básicas que debemos de recordar y practicar. Hay doctrina básica que nunca debemos de olvidar y que debemos de traer a memoria y que se llama la salvación en Cristo Jesús. Los beneficios, las bendiciones de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y esta es una invitación para ti, para que esto lo promuevas, lo proclames, lo menciones, lo digas, lo prediques a tiempo y fuera de tiempo. Cristo, 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 Cristo. Cristo es resurrección. Cristo es perdón de pecados. Cristo es vida eterna. Cristo es la bendición más grande que nos pudo haber ocurrido.
Entonces, el mensaje final de este estudio no es la muerte que nos pueden proporcionar las religiones. Las religiones, la que sea que tú me digas, nos lleva a la muerte. Pero Cristo nos lleva a la vida. Y esta es una invitación para ti que me estás escuchando. Para que lo compartas, para que lo prediques, para que lo enseñes, para que lo lleves de nuevo. Todo este planeta se está envolviendo en un manto de muerte, en un manto de destrucción, en un manto de tristeza, en un manto de depresión. Pero hay solución para este planeta, hay solución para tu vida. Se llama Cristo, Cristo, solamente en Cristo. Y yo quiero terminar con una oración para todos aquellos que tal vez pudieran llegar a este video. Por las características de la gente que se congrega aquí, por la característica de la gente que se congrega aquí, los de Zoom, los de YouTube, los de Internet, la mayoría, es más, yo me atrevo a decir que el 100%, todos los de aquí ya son cristianos, todos. Difícilmente un inconverso se va a sentar a ver un video de este estilo. Pero yo quiero orar para ti que me estás escuchando, para ti que tienes tiempo en el cristianismo, para que tengas la fuerza y la capacidad de llevar el mensaje, para que lo conduzcas, para que lo prediques, para que lo enseñes, para que lo lleves por todos lados, para que siempre que haya oportunidad, prediques el evangelio al menesteroso, al necesitado, al hambriento, para que nunca se te olvide predicar el evangelio. Benditos, preciosos los pies de los que llevan el evangelio. Entonces esto simplemente es una invitación para que recuperes o vuelvas a poner en práctica tu evangelio y lo lleves por todos lados. Son tiempos de muerte, son tiempos de tristeza, son tiempos de guerra, son tiempos de destrucción, son tiempos de desánimo, pero hay una solución. Dice la Escritura, tú eres sal de la tierra, eres luz del mundo. Padre, yo quiero bendecir a todos estos que están escuchando, hijos tuyos preciosos y hermosos. A todos y cada uno de ellos. Los que están aquí, Señor, en Internet, en YouTube, en Zoom, que tú les avives esa flama, ese recordatorio de que son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y que tienen que llevar el mensaje por todos los rincones, por todos los lugares, por su familia, por su trabajo, por su escuela. Que lleven este mensaje. Esta tierra se está sumergiendo cada vez más en una oscuridad intensa. Estas cigüeñas, Señor, o estas cigüeñas cada vez están volando y se creen seguras de que van a matar a la humanidad, de que van a apartar a la humanidad de ti. Pero no es así, Señor. Levanta a estos siervos, levanta a estas siervas que están aquí escuchando en este momento para que lleven el mensaje. Dales esa unción, esa capacidad para que promuevan nuevamente el mensaje de salvación, para que promuevan el mensaje de la vida eterna, para que recuerden los principios en los cuales fueron enseñados, para que recuerden lo que en un principio empezaron, porque hay muchos de nosotros que tal vez ya tenemos muchos años en el evangelio, pero se nos ha olvidado
volver a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Señor, despiértanos, avívanos en ese sentido, a que seamos otra vez esas voces que proclaman en el desierto, como era Juan Bautista, la voz que proclama en el desierto: preparad camino para el Señor. Que seamos, Señor, esas voces que se levantan en medio de los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, en los tiempos de dificultad. Y que en medio del desierto, del desánimo, de la tristeza, de la escasez, se levanten multitud de voces, porque tú ya vienes pronto, porque tú ya vienes a esta tierra y necesitas esas voces, necesitas esos obreros. Como tú le dijiste a Isaías: ¿a quién envío? Que se levanten muchos que digan: a mí, envíame a mí. Que recuperemos nuevamente esa capacidad de predicar el Evangelio. Que recuperemos nuevamente esa capacidad de volver a hablar de tu palabra, de volver a hablar de la salvación en Cristo, de volver a hablar de la crucifixión en Cristo, ahí en esa cruz del Calvario, donde tú derramaste tu sangre para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Que desempolvemos esos conocimientos adquiridos de tanto tiempo, mi Dios. A los que lo están haciendo, bendito tu nombre, tú les vas a añadir más. Pero aquellos que por alguna situación lo dejaron de hacer o que tal vez nunca se han animado a hacerlo, Señor, que los impulses, que los animes, Señor, a que se vuelvan las voces, Señor, en el desierto y que proclamen tu venida, que proclamen tu evangelio, que proclamen la vida eterna, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Si el enemigo está convencido de que va a destruir a la humanidad, pues Señor, eso es lo que creerá el enemigo. Pero nosotros tenemos la fe y la certeza, Señor, de que en ti somos más que vencedores. En ti somos más que vencedores, Padre bendito. Y le sacaremos la espada, mi Dios bendito, e iremos, Señor, y predicaremos de este evangelio por todos los lugares, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, derrama esa unción sobre todos los que están aquí, sobre todos los que escuchen este video, Señor, y que se proclame, que se promueva, Señor, la voz de tu evangelio, la voz de tu palabra, la voz de la bendición, la salvación para todo mundo, Señor. La sanidad, Señor, de su cuerpo, la sanidad de su alma, Señor, y que levantes una generación, Señor, donde se proclame tu evangelio, pero que también, Señor, los acompañes con prodigios, Padre bendito, Señor, porque hoy en día también el enemigo está haciendo prodigios y milagros, Señor, pero que tú levantes esa generación, así como era en el libro de los Hechos, Señor, que con prodigios y señales se predicaba el evangelio, que así nuevamente se levante una generación poderosa, que ya nos dejemos, Señor, de estar peleando y de estar viendo qué iglesia es mejor, qué iglesia es más grande, qué ministerio es más. Señor, ya dejemos ese tipo de cosas, Señor. Al final, el único evangelio se llama Cristo, el único que se da salvación es Cristo y la única iglesia es Cristo. Aquí no hay denominaciones, aquí no hay diferencias, Padre bendito, es una sola, es Cristo, es tu evangelio, es tu palabra, es la Biblia, Padre, es tu sola escritura, Padre bendito, y no hay más, Señor. Aquí no tiene por qué haber denominaciones, aquí no tiene por qué haber diferencias, mi Dios bendito. No tiene por qué haber, Padre. Señor, si estamos viendo que aún entre judíos y católicos se están uniendo, entre musulmanes, ellos se están uniendo, Padre bendito, Señor. Ya levantaron un complejo religioso y se unieron 3 religiones mundiales y están limando sus diferencias. ¿Cómo es posible que nosotros, Señor, no nos unamos? Cuando nosotros tenemos el vínculo de la unidad, tenemos la unidad del Espíritu, como dice la carta a los Efesios, Padre bendito, tenemos una fe, un bautismo, un solo Dios, Padre bendito. Padre, propicia todo eso y que ya nos quitemos ese tipo de cosas, Señor, y que nos unamos para predicar de Cristo y del Evangelio, y que ya dejemos de pensar que somos mejores que otros, que predicamos mejores que otros, que aquí hay mejores cosas, Señor. Tú das de distintas formas y de distintas maneras, Señor. A unos les das de una forma y a otros les das de otra, Señor. Pero el único fin es la salvación y Cristo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y derrama, Señor, derrama esa unción, derrama, Señor, esa presencia tuya, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, para que se levante una iglesia poderosa, preciosa y maravillosa. Porque tú ya vienes, Padre bendito. Pero, Señor, como dice tu palabra, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento.
Y como algunos dicen que te tienen por tardanza, pero es simplemente tu misericordia que tú les tiendes para que muchos lleguen a ti y se predique este evangelio. Yo te doy gracias y bendigo a todos los que están aquí escuchando, tanto en YouTube como los que están, Señor, ahí, Señor, en Zoom, Padre, y los que posteriormente habrán de escuchar, para que se levante la nueva generación, Señor, la generación de los últimos tiempos que va a llevar este evangelio a todos los lugares y a todos los rincones, Padre bendito. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.